comenzamos, como hacemos todas las conferencias, con la oración de Santa Teresa del quinto centenario que acabamos de entregar. Vamos a hacerla todos en común. Dios Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Señor Jesucristo, amigo verdadero, ayúdanos a crecer en tu amistad, para que como Teresa, hija de la Iglesia, demos testimonio de tu alegría ante el mundo, atentos a las necesidades de la humanidad. Espíritu Santo, ayúdanos a avanzar con limpia conciencia y humildad en el camino de la vida interior, cimentados en la verdad, con renovado discernimiento y amor fraterno incondicional. Como Teresa de Jesús, maestra de espiritualidad, enséñanos a hablar de todo corazón. Vuestra soy, Señor, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Amén. Bueno, pues buenas tardes, devotos de Santa Teresa. De nuevo nos reunimos para seguir profundizando en Teresa de Jesús, para que ella nos lleve al Jesús de Teresa. En las anteriores conferencias se han abordado facetas importantes de la personalidad de Santa Teresa. El magisterio de ella centrado en la oración, la dimensión social y comunitativa en las cartas, la aventura muy a lo divino y humano en las fundaciones. Y hoy vamos a centrar el tema en dos aspectos importantes: Santa Teresa, mujer y escritora. Y sobre estas dimensiones fundamentales nos va a instruir y dedicar seguramente doña Ana Menéndez Prieto, persona muy adecuada para desarrollar estos temas por sus conocimientos lingüísticos y literarios. Licenciada en Filología Clásica, durante más de 20 años directora del Instituto de Salinas en Piedras Blancas, jefa de personal en la Consejería de Educación y en la actualidad inspectora. Cuando Santa Teresa fue a fundar a Burgos, era un día como hoy, caían chuzos, nevaba, hacía un granizo, un frío impresionante. Y dijo Santa Teresa al Señor: si me quieres tanto, ¿por qué me mandas a fundar con este frío? Y respondió el Señor: te basta la calor de mi amor. Pues muchas gracias por vuestra presencia, porque denota el calor del amor que tenéis a Santa Teresa de Jesús, pero sobre todo al Jesús de Teresa. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me corresponde a mí presentar un poco más en profundidad la conferencia sin extenderme en casi nada. Santa Teresa, mujer y escritora. Quizás las de mujer y escritora sean las facetas más analizadas de la rica personalidad de Santa Teresa. Un nuncio del Papa, Felipe VI, sorprendido por la actividad incesante de la Madre Teresa por los caminos de las dos Castillas, Murcia y Andalucía, sospechoso de su ir y venir fundando palomacicos, como llamaba ella los monasterios, y superando las múltiples dificultades de todo tipo, como nos los puso la catedrática de Geología, doña Juana María Álvarez Uría en las cartas, como igualmente lo remarcó dona Madre Concha en su amena exposición sobre las vicisitudes inmobiliarias en las fundaciones. El citado nuncio la describió con tono despectivo, hoy diríamos machista, como fémina inquieta y andariega, un duro y despectivo reproche que como boomerang recayó a la posteridad sobre él mismo. Esperemos que la conferenciante doña Ana Prieto nos aclare el significado del término fémina y el sentido con que lo usó el nuncio. Sin embargo, fue mucho más certero y comprensivo y definitivo el juicio que como escritora formuló Fray Luis de León, cuando conocida a sus hijas y leído sus libros, escribió: porque la alteza de las cosas que trata y en la delicadeza y claridad con que las trata excede a muchos ingenios. Por eso dudo yo que haya en nuestra lengua escritura que con la Madre Teresa se iguale.
Esta opinión de Francisco de León se confirma hoy más plenamente que nunca con motivo de la celebración este año 2015 de 2 centenarios, el 5º centenario de Santa Teresa y el 4º centenario de la aparición de la segunda parte del Quijote de Cervantes. Ambos representan el hito más alto de nuestras letras. Santa Teresa, nos confiesa, era muy aficionada a los libros de caballería, de tal forma que si no tenía libro nuevo no estaba tranquila. Con todo existe una diferencia muy interesante entre estos dos maestros, insuperables de nuestra lengua. Mientras que se busca, como están demostrando los medios de comunicación, con ansiedad, la tumba desaparecida de Cervantes, el cuerpo incorrupto de Santa Teresa está descuartizado por diferentes partes del mundo. De estas dos ricas dimensiones de Santa Teresa, de su feminidad, que no feminismo, nos va a hablar, feminismo y escritora por obediencia, nos va a hablar la profesora de griego, doña Ana Menéndez Priego. Ana Menéndez, quien además de ser una entusiasta admiradora de la autora de Camino de Perfección, tiene autoridad y preparación más que probada para hablar de estos dos temas, por ser mujer y por ser letrada, en el sentido noble que la propia Teresa daba esta palabra, pero aplicada a los varones, aunque Santa Teresa no quería a sus hijas ni letradas ni latinas, porque eran tiempos recios para las mujeres, los suyos. Seguro que desde el cielo asistirá con gran regocijo y complacencia a esta conferencia que sobre ella nos va a ofrecer doña Ana Menéndez Priego, licenciada en Filología, como ha dicho nuestro presentador y nuestro rector, y que yo creo que va a deleitarlos a ustedes con un ameno relato y entretenido discurso. Ana, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, muchas gracias a don Álvaro por permitirme estar con ustedes esta tarde y muchas gracias a Fidel por esta amable presentación. Es difícil poder decir algo nuevo de Santa Teresa, pero bueno, trataremos de enfocar esto desde el punto de vista más humano, la mujer y la escritora. Ante todo, un contexto para que nos situemos en la época. La época que le toca vivir está marcada preferentemente por conflictos que se suceden tanto en el interior como en el exterior y que amenazan toda nuestra hegemonía tanto en el Mediterráneo como en el Atlántico. Todo ello supone una sangría económica, pues a pesar de las muchas riquezas que venían de ultramar, el Estado recurrió en numerosas ocasiones a préstamos de banqueros europeos. Así, en el memorial de don Luis de Cortiz, el consejero real y contador de Castilla, se pone de relieve que sin un pilar económico sano peligra incluso la defensa de la fe católica. Este memorial de Luis Ortiz es para el catedrático Fernández Álvarez un grito de alarma, pues bajo el manto de la gloria de las empresas exteriores se oculta una situación económica muy difícil y entre las diferentes causas de esta situación se incluye la organización social. Una organización social como una clase privilegiada que acumula riquezas, que carece de espíritu emprendedor y donde el concepto de la honra incluye, entre otras cosas, no ejercer ninguna actividad que pudiera envilecerla. Una gran parte de una masa de la pequeña nobleza de caballeros e hidalgos que prefiere pasar hambre antes que ejercer una actividad útil. Estas dificultades se agravan en la segunda mitad del siglo. Esto facilita el despoblamiento de los campos, provoca el aumento de los impuestos. Por lo tanto, el hambre, la ignorancia y las enfermedades serán un panorama común. En lo religioso, el Estado se convierte en el gran impulsor de la fe alrededor de la fe católica. España pasa en este siglo de una cultura humanista que defiende una cierta apertura y una cierta tolerancia a una cultura intolerante y más represiva que tendrá su mayor concreción en el ideario del Concilio de Trento y en la labor de la Inquisición. En cuanto a las órdenes religiosas, hay que señalar que este espíritu reformista había surgido en la Iglesia tiempo atrás. La reforma institucional, así como la espiritual, arranca ya de la Edad Media, concretamente en el siglo XI como resultado de la querella de las investiduras. Se toma conciencia de la necesidad de volver a un sistema primitivo. La Iglesia, en parte, se había convertido a lo largo de los siglos en una inmensa institución burocrática, insaciable de riquezas y de poder. La corrupción era notoria en hechos como las ventas de tierras o rentas,
que se concedían a los clérigos. Estos, por tener que atenderlas, delegaban sus funciones en sacerdotes con poca instrucción, que en algunos casos se entregaban a la avaricia. El resultado es el deterioro de la autoridad eclesiástica, el aumento del anticlericalismo, que amenaza incluso con quebrar la propia institución de la Iglesia. En los siglos XII y XIII surgen órdenes dedicadas a la noción del retiro del mundo, a la oración y meditación. Muchos monasterios se habían vuelto muy laxos y relajados en cuanto a sus reglas, no tanto en cuanto a las reglas como a la observancia que hacían de ellas. En los siglos XIV y XV, algunas órdenes mendicantes se dividen entre conventuales y observantes, y estos últimos se adhieren a la regla primitiva, mientras que los conventuales siguen unas normas mucho más relajadas. En este momento, en los Países Bajos, se introduce la devotio moderna, un movimiento espiritual basado en el recogimiento y en la oración mental. En vez de una repetición mecánica y monótona de textos memorizados, se fomenta una relación espontánea e íntima con Dios. Reformadores como Erasmo de Róterdam, muy influenciados por estas corrientes, intentaron, frente al ritualismo vacuo de la práctica religiosa, buscar una espiritualidad más íntima y profunda. Al principio en España estas ideas son bien acogidas. El propio cardenal Cisneros es un franciscano observante, defensor de la devotio moderna. Admira a Erasmo y promueve sus ideas en la Universidad de Alcalá. Otros pensadores, como Francisco de Osuna, impulsaron modificaciones en la práctica de la oración. El propio Ignacio de Loyola promueve un activismo basado en la conversión sincera y no en ritos carentes de significado. La intención de estos movimientos es reformar desde dentro, desde la transformación y perfeccionamiento del alma, pero pronto las autoridades eclesiásticas ven un peligro, ya que parecía fomentar una relación directa entre el individuo y Dios, sin la intervención de la Iglesia. Aparecen grupos como los que se llaman alumbrados o iluminados y dejados, que se difunden especialmente por Castilla y Andalucía. En estos grupos había muchas personas conversas y, aunque no tenían una doctrina común, compartían la idea de que la verdadera iluminación viene directamente de Dios. Pronto estos términos se utilizan como un matiz peyorativo para referirse a los que practicaban la oración mental o se dedicaban a la lectura del Evangelio. La amenaza más contundente llega en 1517, cuando Martín Lutero ataca las costumbres del tráfico de influencias e inicia su reforma protestante. En 1520 es condenado por Roma, pero él continúa elaborando sus tesis, que cuestionan la autoridad de la doctrina católica y del propio Papa. La rebelión luterana provoca la reacción de todos los países católicos, especialmente España, ya que su monarca era de una devoción fanática. Las autoridades eclesiásticas aumentan su poder y se impulsa una mayor rigidez en las prácticas religiosas. La Iglesia Católica convoca un nuevo concilio en Trento entre 1545 y 1563, en el que se emprende una revisión completa de la disciplina y se reafirman los dogmas. Se rectificaron prácticas incompatibles con la doctrina y se volvió a una rígida adhesión a la ortodoxia, lo que provoca la prohibición de ciertos libros considerados peligrosos, así como la Biblia traducida a la lengua vernácula. Algunos autores, como el teólogo John O'Malley, señalan que este periodo de transformación va más allá de la reacción al protestantismo, pues tiene sus orígenes en movimientos espirituales y reformistas anteriores a Lutero y sigue aún después de Trento. Tradicionalmente a Santa Teresa se le ha señalado como una líder de la Contrarreforma, pero este término para el teólogo O'Malley no deja ver esta época en toda su complejidad, pues la define por su reacción contra la Reforma protestante en este caso. Le parece más acertado un término como catolicismo de la temprana modernidad, pues puede concordar más con la realidad de la santa. Las principales fuentes contemporáneas de Santa Teresa son los libros que se escriben antes de Trento, que le sirven de introducción a la devotio moderna. Es verdad que ella habla de rezar por los luteranos, llama así a todos los protestantes, pero no inicia su reforma como reacción a la nueva religión, sino por contrarrestar la laxitud y relajación de los conventos de carmelitas. Teresa de Cepeda y Ahumada nace en Ávila en 1515. 2 años después, Martín Lutero formula su dogma de la gracia. Teresa procedía de una familia económicamente desahogada, de orígenes conversos, ocultados hasta recientemente por parte de su familia paterna. Como consecuencia de su canonización, que fue bastante inmediata a su muerte en 1622, ella muere en 1582,
Se teje en torno a su persona un halo geográfico que rápidamente la encumbra como modelo de santa contrarreformista. Se la declaró perfecta mujer viril, se la proclamó patrona de España y santa de la raza. Así la crítica tradicional la ha reflejado como una niña piadosa, dedicada desde muy temprana edad a la oración, cosa que sin embargo desmiente ella misma en la propia obra de su vida. El famoso episodio de la huida con su hermano Rodrigo buscando el martirio refleja una noción infantil y romántica de la religión. Ella misma revela que este plan tenía como fin asegurarse una felicidad eterna, pues conocedora de que el martirio cristiano garantizaba el acceso inmediato a la gloria, le ahorraría los eternos horrores del infierno. En su juventud estuvo inmersa y disfrutó de las cosas de este mundo. Joyas, vestidos, fiestas, frecuentó a la muerte de su madre la compañía de parientes, llevando con ellos en este momento una vida superficial. Ella misma dice que se sintió atraída incluso de forma desmesurada por los placeres y aventuras de la vanidad y los sentidos, incluso hasta el extremo de poner en peligro su honra. Cuenta que su padre la manda al convento, dice ella, aunque no acataba mi voluntad de ser monja, por razones ligadas a la honra. Ella dice: era el trato con quien por vía de casamiento me parecía acabar bien, lo que supone quizá un serio compromiso en su honor, aunque en relación a este trato su confesor le aseguró que en esto no iba contra Dios. Sus biógrafos más cuidadosos, desde Yepes hasta Rivera en su siglo, hasta el padre Silverio de Santa Teresa en el siglo XX, se muestran muy reticentes a darle crédito cuando ella misma da cuenta de sus pecados. Pero no hay que olvidar que cuando Teresa escribe su autobiografía, tiene ya más de 40 años. Está dotada de gran objetividad y sentido común, que reflejan sus escritos, en los que siempre fue realista y nunca hurtó los hechos acaecidos o los confundió. Por lo tanto, quizá no debemos nosotros, como hacen sus piadosos biógrafos, escudarla de acusaciones que ella misma se hizo. No necesita nuestra defensa. La creemos, de hecho, cuando cuenta lo favorecida que fue por Dios hasta extremos incomprensibles en sus diferentes experiencias. Su padre y su hermana María la reprenden por este comportamiento que pone en peligro su honra y finalmente, casada su hermana, su padre la recluye en el convento de Santa María de la Gracia. Ella dice que al principio los trabajos y la pena de ser monja no podría ser mayor que la del purgatorio. La comunidad de Santa María de la Gracia era de gran austeridad, no había libros ni de entretenimiento ni conferencias emocionantes, pero ella misma confiesa que al cabo de un tiempo estaba más contenta que en casa de mi madre. Está allí 18 meses. Es un tiempo en los que se produce un cambio en ella, un cambio normal, a una fase personal más equilibrada. No siento un deseo irrefrenable de ser monja, pero dice, también temía el casarme. Es un momento en el que madura. Es este el periodo, una etapa puente. Enferma gravemente y tiene que regresar a Ávila. Por otra parte, es un regreso que no le desagrada nuevamente estar en el mundo. Su padre la envía con su hermana a Castellanos de la Cañada y visita Mortigosa a su tío Pedro de Cepeda. Este periodo es de muy notables cambios en su espíritu. En este momento es una monja enferma y débil. Se plantea su vida, la frivolidad, el pecado, la vida eterna. Ya de niña había buscado el martirio para asegurarse la salvación. Dice una autora irlandesa, Kate O'Brien, que se ha reeditado ahora su libro, ahora en 2014, su libro de 1951, que en este momento Teresa no quería ser monja, pero empieza a comprender que debía serlo. Curiosamente a su padre no le gusta esta idea, pero finalmente en 1535 se presenta como postulante a las puertas del convento de la Orden Litigada del Santo Carmelo. Teresa en su contexto familiar goza de un nivel cultural elevado para la época. Su familia extrema siempre su religiosidad, como certificado de hidalguía siempre puesta en entredicho. Disponía y leía las vidas de santos, el Flos Santorum, pero también las novelas de caballería a las que su madre era muy aficionada, el Amadís de Gaula, el Orlando Furioso. Fomenta todo esto en ella un espíritu aventurero. En su estancia en el convento de Santa María de la Gracia, recibe por primera vez catequesis sobre la doctrina espiritual de San Agustín y conoció detalles de la vida del santo con más amplitud de lo que había conocido en el Flos Santorum. En su convalecencia mortigosa con su tío Pedro de la Cañada de Cepeda,
que era un hombre extremadamente espiritual que solo leía libros de padres de la Iglesia, Teresa, que siempre prefería leer algo a no leer nada, empezó a estudiar a San Jerónimo, a leer sus cartas. Lo dice ella en el libro de la vida, leía cartas de San Jerónimo. Se produce en ella un cambio en el modo de ver las cosas más que en ella misma, y en el capítulo 23 de la vida habla de su vida nueva. Son de tal importancia los libros para Teresa que cuando escribe las constituciones para sus conventos, dedica un espacio para los buenos libros que hay que tener y dice: ¿por qué es en parte tan necesario este mantenimiento para el alma como el comer para el cuerpo? Es difícil descubrir quién influye mayormente en su pensamiento, pero además de San Jerónimo estaría San Gregorio y San Agustín, las confesiones, aunque seguramente también leyó los soliloquios y probablemente las meditaciones pseudoagustinianas. Las confesiones de San Agustín ejercen una gran influencia sobre ella. Sus afinidades van más allá de los textos de carácter doctrinal o el análisis o la descripción de temas espirituales. Son afinidades de vivencia interior. Dice Teresa que como San Agustín llegó a ser otra, pero al mismo tiempo más ella misma. Se han podido detectar en los estudios más recientes que hay de Santa Teresa ciertas influencias de otros pensadores y escritores, Gregorio de Nisa, Juan Escoto, también de Hildegard von Bingen. Es improbable que conociera esta última, que conociera su obra, pero sería un punto interesante y de hecho ya se está comenzando a hacer estudios sobre los puntos comunes que hay en la base de su pensamiento y de su itinerario personal. En 1535 Teresa entra en el convento de la Encarnación, enferma gravemente y su padre obtiene un permiso para llevarla. Finalmente los médicos declaran que padece tifus y otras enfermedades. Incluso pasó 3 días en un estado tal que tuvo su tumba preparada. 8 meses después vuelve al convento, casi paralizado. Pasado un año podía caminar apoyada en las manos y rodillas y tardaría 3 años en poder llevar una vida como un miembro más de su comunidad. Pasaría aún 26 años antes de iniciar su labor fundadora. El convento de la Encarnación era un convento grande, vivían unas 200 personas, contando las monjas, los parientes y sirvientas. Había una libertad ruidosa en esta casa y aunque la lasitud de sus costumbres no era tan grande como en otros conventos, la regla era sencilla. Los locutorios y jardines resonaban de conversaciones, chismes, intrigas de aristócratas, abades y frailes. Había ayunos y gran esplendor en el oficio divino, pero no se había designado ningún momento para la oración mental. Teresa era querida por sus cualidades, buena conversadora, extravertida, tenía habilidades sociales, sentido del humor, era vanidosa y, como ella misma dice, le gustaba agradar. En los salones de la Encarnación la visitaban religiosos y laicos influyentes, a los que entretenía con charlas insustanciales para conseguir donativos para la comunidad. En este bullicio, donde se practicaba únicamente la oración vocal, no había sitio adecuado para la vida contemplativa. Por otra parte, las manifestaciones de devoción de Teresa despertaron recelo y sospecha, pues no parecían sinceras a ojos de sus detractores. No obstante, ella comienza a practicar y cultivar el recogimiento y la oración mental. Como hemos dicho, si bien al principio del siglo eran prácticas acogidas con entusiasmo en ciertos sectores de la élite social e intelectual, en este momento eran consideradas problemáticas por su parecido con el alumbrismo y el protestantismo. Las experiencias místicas de Teresa aún eran más discutidas, pues no era algo frecuente que en los conventos existieran mujeres que afirmaban tenerlas. Aún sus propios amigos tienen sus dudas. La ciudad de Ávila, con sus aristocráticas monjas, con sus ortodoxos amigos y parientes, tampoco quería convertirse en centro de comentarios y escándalos, como había sucedido en otras ciudades. El pánico hacia lo luterano estaba en su momento álgido. Se había visto que ciertos alumbrados seguían el dogma de Lutero. La princesa regente era gran entusiasta de autos de fe y cazas de herejes. Así que Teresa fue interrogada por clérigos para disciplinarla y oírla en confesión. Algunos sabios, otros necios, pero ella se sometió a todos obediente. Todos fueron rigurosos con ella. Sin embargo, no pudieron con su capacidad para la discusión teológica, con su conocimiento de toda la doctrina implicada de la religión que profesaba. No había ni luteranismo ni iluminismo. Sus estados continuaron y ella continuó contándolos. Le prohibieron en algún momento leer ciertos tratados teológicos, le arrebataron sus libros,
lo que le causó gran pena, y hasta que la Compañía de Jesús fundó el Colegio de San Gil en Ávila en 1554, no encontró confesores que la tomaran en serio y no la afligieran gravemente. Con el tiempo, algunas de las autoridades espirituales de la época, como Francisco de Borja o Pedro de Alcántara, trataron con ella y la examinaron. Se le permitió más libertad y en los últimos años que pasó en la Encarnación tuvo permiso para vivir como monja siguiendo su regla severa en casa de doña Guiomar de Ulloa. Es posible que este permiso que le fue concedido lo fuera por consejo de algún confesor que vio su gran necesidad de estar y rezar sola, pero puede que también algún superior exasperado considerara que era más conveniente tenerla lo más alejada posible. En este momento, en 1560, parece haberse sacudido el poder que estos confesores nombrados de manera oficial tenían sobre ella. Sus miedos la abandonan, en parte si es que los tuvo alguna vez, y adquiere la certeza de su amistad especial con Dios. Teresa se reforzó, se invistió de confianza en sí misma y dice: «Quedóme un señorío contra ellos bien dado del Señor de todos, que no me da más de ellos que de moscas». Avanzó hacia una nueva era, los últimos magníficos 20 años, pero refiriéndose a ese periodo de miedos y demonios, dice en relación a aquellos bien intencionados directores espirituales: «¿Qué es esto? Es sin duda que tengo ya más miedo a los que tan grande lo tienen al demonio que a él mismo, porque él no me puede hacer nada, y estos otros, en especial si son confesores, me inquietan mucho, y he pasado más años de tan grande trabajo que ahora me espanta cómo lo he podido sufrir. Bendito sea el Señor». En 1560, como algunas aspirantes más, anuncia su decisión de reformar la orden y fundar un convento de acuerdo con la primitiva regla de la orden carmelita. En contraste con las carmelitas calzadas, vivirían enclaustradas y guardarían una estricta disciplina. No aceptarían patrocinios, evitando así el dominio de los poderosos. Tampoco habría diferencia de rango social. Vivirían de la limosna y el trabajo manual. No se llamarían doñas. No habría dotes ni se preguntaría por la limpieza de sangre. Solo las cualidades humanas. La autonomía respecto al exterior era total. La oración no debía ser monótona por los benefactores, sino un diálogo de amistad con Dios, donde cada monja pudiera tener su espacio y tiempo para la meditación y la oración. Además de su lucha contra el protestantismo, fue más importante para ella corregir los excesos de la orden. Insiste en la necesidad de romper lazos, egoísmos e intereses, de llegar al desasimiento. Su proyecto provocó la ira de ciertas autoridades eclesiásticas, que veían una usurpación de su poder, también de algunas monjas que consideraban arrogante su proyecto, su deseo de tener su propia institución. Finalmente, en 1562, logró fundar su primer convento, el de San José. Entre esta fecha y su muerte en 1582, fundó 17 conventos, incluyendo 2 para frailes, siempre bajo la vigilancia de la Inquisición. Conforme crece su obra, aumentan también el número de críticos y censores que en la orden mitigada, de cuya autoridad no se libró hasta 1581, un año antes de su muerte, y siempre bajo una vigilancia hostil. Curiosamente, si durante su vida ella y otros reformadores levantaban sospechas por su parecido con el iluminismo, a principios del siglo XVII la Iglesia se enfrenta a nuevas amenazas. La extensión del protestantismo, nuevos descubrimientos en campos como la física o la astronomía, la medicina, la biología, que ponían en entredicho elementos fundamentales de la doctrina. La lucha contra el protestantismo había dejado poco espacio a las autoridades eclesiásticas para canonizar nuevos santos. Ahora era necesario reforzar la fe popular y la canonización era una manera de hacerlo. España había defendido vivamente la fe y como premio, en las primeras décadas del siglo XVII, se canonizaron muchos santos españoles. Teresa de Jesús había llegado a ser ya muy popular, así que fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622. Con su canonización, su figura se convierte en excepcional, trasciende a su propia existencia y en no pocos casos es apropiada por el poder. Esta admiración desmedida diluye su propia entidad de mujer y escritora, que se envuelve en ese halo familiar y cotidiano. Escribe por obediencia, escribe como habla. Se equipara su obra a una charla femenina.
Aún recientemente, en una obra de 1982, Historia de la Iglesia en España, cuando se aborda su figura junto con la de San Juan de la Cruz, de él se dice que es la cumbre de la poesía mística. A ella se la define como encantadora, sugestiva y sin una mala crítica. Tenéis que perdonar. Cuando es canonizada, el carmelita Francisco de Jesús declara que Teresa había trascendido la inferioridad congénita de su sexo, dejando de ser una mujer y convirtiéndose al estado varonil con mayor gloria que si hubiera sido un hombre desde el principio, porque había rectificado con ello el error cometido por la naturaleza. El inquisidor Alonso de la Fuente, que quiso prohibir sus obras, sugirió en 1589 que ella no era la autora de sus obras, pues aunque eran diabólicas y alumbradas, excedían la capacidad de las mujeres. Su condición de mujer, de orígenes conversos, con experiencia interior y escritora, es una traba que ha condicionado la mirada sobre su obra y que con su pronta canonización se ha tratado de diluir. Hasta hace muy pocos años, la visión hagiográfica transmitió una Teresa de Ávila escritora por obediencia, a su pesar, pero recientemente se habla ya de una mujer que gozaba del placer de escribir, que lo hacía durante innumerables horas, a pesar de la recomendación de sus médicos. Eso sí, para poder hacerlo hubo de desarrollar estrategias, escapar de la sospecha y de la censura, algo que no siempre logró. Su primer libro es el de su vida, un libro difícil de calificar en un único género, pues hay autobiografía, diálogo, oración, tratado espiritual. El libro se finaliza en 1565 y estuvo un largo periodo de tiempo en poder de la Inquisición. Escribe ella entonces Castillo Interior, de algún modo la continuación del de la vida, con los años que van hasta 1577. Es su primera obra impresa. Es una obra dirigida a sus hermanas. El contenido es la oración como elemento esencial de vocación. Después de la vida quiere ser un libro guía para sus comunidades. De este libro hay 3 redacciones. La primera es el Códice del Escorial. Esta primera edición no superó la censura y uno de sus párrafos fue emborronado tan a conciencia que hasta fechas muy recientes, relativamente recientes, 1833, no ha sido posible su lectura. Merece la pena reproducirlo y se lo voy a leer. Paréceme atrevimiento pensar, pues no sois vos creador mío, desagradecido para que piense yo, daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecisteis, Señor mío, de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres. Antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. Y a partir de aquí viene lo que estaba tachado. Y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos sabíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y en fin todo varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sé que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todas. No hablo por mí, que tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo holgado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. No es fácil en este momento ser mujer, espiritual y gran lectora. Teresa combate el monopolio cultural de los varones y reclama la presencia activa de la mujer en la Iglesia. De ahí la censura que esta página ha sufrido. La obra es un itinerario de conversión personal y comunitaria que se logra desde el saber, las letras, la reflexión, el estudio, el conocimiento, cuya meta es la perfección, plenitud que se regala cuando se conoce por la humildad y el desasimiento. Desde esta situación se siente segura y se permite denunciar la relación de las mujeres respecto a sus maridos, las mujeres en la Iglesia, las mujeres espirituales, la polémica entre oración mental y oración vocal. Esta obra refleja el gran deseo de Teresa de escribir, de quedar en la memoria como escritora. Le habían confiscado su obra de su vida y quiere dejar un a modo de resumen. Escribe para ser leída y por ello se autocensura para no caer bajo sospecha y garantizar que su obra llegue a sus destinatarias. Su epistolario, de ese ya les han hablado, es muy abundante. Hay quien dice 1200 cartas, se conservan unas 450, otras dicen que 5000 y hay quien dice hasta 15.000.
Por otra parte, el correo era normal que fuera leído por más personas que las destinatarias y era normal también que se hicieran varias copias. Quizá por eso se han perdido las que iban dirigidas a San Juan de la Cruz, quizá para evitar problemas con la Inquisición. En las cartas, brevemente, alguna reseña, hay gran cantidad de temas y destinatarios, y en ellas se refleja una mujer emprendedora, fundadora, madre y maestra. Lleva las riendas de relaciones complejas y manifiesta los altibajos de la condición humana. El tipo de destinatarios es variopinto, pero también aquí la geografía hizo que se tomara más como reliquias que como reflejo de su visión y sentir. Se editaron lentamente e incluso se destruyeron. Siempre se seleccionaron según criterios espirituales de su tiempo de edición. Las hay relacionadas con la gobernanza de los conventos, a sus hermanos, sobre la disciplina, sobre las presiones que recibe en su momento para admitir a alguna monja en algún convento, alguna candidata que ella tilda de bastante melancólica. Las hay también duras, terribles, como ella misma las define, las que le escribe a María de San José tras los episodios de la fundación de Sevilla, o la que le escribe a la madre María Bautista, la priora del Carmelo de Valladolid. Le dice: os recia cosa que piense que todo lo sabe, y dice que está humilde. Bien sería ver de hacer su negocio y quedar por estar tan entera vuestra reverencia, lo que ninguna priora se ha puesto conmigo, ni las que no lo son. Ahí lo digo yo, sería perder la amistad. En las cartas a sus hermanas, ni disimula ni encubre sus sentimientos, como lo tenía que hacer con las autoridades eclesiásticas. En las últimas, que dirige a María de San José, le cuenta su agotamiento, los problemas que debe enfrentar, cómo su proyecto no ha estado exento de divisiones. Le cuenta incluso que sus compañeras del convento de San José la han elegido priora por pura hambre. Mencionar simplemente otras obras, fundaciones, constituciones, modo de visitar conventos y, como no, la poesía con motivo de fiestas religiosas o fiestas conventuales. Era Teresa muy hábil en este género, ella misma se sentía muy ufana de ello. Muestra a veces un gran sentido del humor, como cuando compone un himno para su comunidad, cuando ella y sus hermanas temían que sus hábitos de pobre sayal pudieran albergar bichos. No hay que olvidar también el especial riesgo que supuso que escribió una glosa libre del Cantar de los Cantares. Se necesitaba una audacia poderosa para que una mujer comentara la escritura, y más todavía un libro un poco sospechoso a oídos piadosos. De hecho, fue obligada a quemarlo, pero ya circulaban copias de ella, y además parece ser que la escribió más de una vez, una muestra de su afán y su gusto por la escritura, y de su deseo de perdurar. Como maestra, además, debe de acercar a sus hermanas a la misma Sagrada Escritura, algo para lo que las mujeres eran consideradas incapaces. ¿Cómo pudo Teresa, en este contexto que le tocó vivir, siendo mujer y conversa, llevar a cabo su obra y, sobre todo, escribir? Esta frontera la obliga a desarrollar estrategias que le permitan acceder a la palabra y al discurso doctrinal. Las virtudes más destacadas para la mujer de la época eran obediencia, decoro, inhibición y, sobre todo, el silencio, como pensaba Fray Luis de León en La Perfecta Casada. Todo escrito de mujer era ferozmente condenado. El silencio femenino se relaciona con la castidad, la elocuencia con la promiscuidad. Siendo esto así, la que quebrantara esta norma, aunque escribiera para un reducido círculo, por mostrar su erudición se hacía blanco de censuras y críticas, ya que además de por la misoginia dominante, al hacer públicos sus escritos, una mujer buscaba la fama, y esto era privilegio y condición solo del varón. Desde el momento en que decide escribir, va a ser plenamente consciente de estas dificultades, desarrollando estrategias sutiles. Fomenta la imagen de escritora reacia, su ineptitud, su falta de formación, de buena memoria, de ser mujer pecadora. Todo ello para no causar alarma, sobre todo en el censor, que es el primer destinatario de su obra. En el libro de la vida deja claro que escribe por obediencia, justificando así el hecho de atreverse a escribir, pero ya en el mismo prólogo añade otro motivo, que es el Señor que lo desea. Esto le permitirá reflejar sus ideas con cierta libertad. Ella misma crea oportunidades para escribir Camino de Perfección, por obediencia, esta vez a sus hermanas, no hay que olvidar que era la priora y fundadora. Así pretende hacer pasar la obra por un librillo de consejo para la vida conventual, cuando es todo un tratado de espiritualidad. Nuevamente en las moradas se presenta acatando de mala gana las órdenes de su confesor. Sin embargo, una carta previa refiere a este proyecto de escritura con entusiasmo. El concepto de escritora por obediencia es actualmente dudoso, y está claro que se trata de una estrategia para esta mujer que en las cartas
y en testimonios que llegan por terceras personas tras su muerte, mostraba gusto y afán por escribir. Teresa debía entregar sus escritos a su confesor. Reiteradamente le dice como estrategia que los rompa, que los queme. Expresiones tales como mucho me atrevo, rómpalo vuestra merced si mal le parecía. Sabemos, sin embargo, que cuando le alteraban el texto, a ella no le gustaba y sufría. Dios perdone a mis confesores, que mudan lo que me mandan escribir, trasladándolo, y truecan algunas palabras que esta y esta no es mía. Luego las borraba y ponía entre renglones de su letra lo que le habían cambiado. En su proceso de beatificación, Isabel de Santo Domingo declara que, refiriéndose al libro de la vida, decía Teresa que no pensaba ella que había de salir tan bueno. Esto refleja su conciencia del valor de su escritura. Teresa se declara amiga de letras, pero apela a la ignorancia femenina, a su inferioridad. El estilo cotidiano de plática informal es el ardid y el recurso que adoptó para poder escribir de temas doctrinales, algo a lo que las mujeres no tenían derecho, tal como se refleja en la carta de San Pablo a Timoteo. Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio, con todo respeto. No permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido, al contrario, que permanezcan calladas. Teresa conoce y reconoce esta situación de marginación de la mujer. Basta ser mujer para caerse a las alas, dice. Habla de su vivencia espiritual, pero cuando lo ha hecho abiertamente, en ocasiones ha sido objeto de reproches, abruptos y desconsideradas respuestas. Dice ella, preguntábanme algunas cosas, yo respondía con llaneza y descuido, luego les parecía que los quería enseñar. Cuando escribe ha de ser también muy precavida, por eso matiza sus palabras con frecuencia con paréceme que he oído, que he leído, creo que se llama así, para no parecer letrada. Insiste en su flaqueza, tan ruin, tan flaca y miserable, estrategias o retóricas con el único fin de poder expresar su experiencia y enseñanzas. Teresa es mujer, ella en su obra ha manifestado esta condición, se ha quejado de las condiciones que este hecho impone y ha desarrollado toda una estrategia en su discurso, bajo una apariencia de fragilidad y candidez, la continua alusión a sus muchos pecados, además de su experiencia ante la misericordia de Dios, le sirve para desmarcarse de los alumbrados y alejar sospechas. Estos focos iluministas eran duramente reprimidos y se reservaba para la mujer únicamente una piedad devocional. Estamos en tiempo en que se predica que las mujeres tomen su rueca y su rosario y no curen más devociones, dice el jesuita Pedro Navarro en una carta al padre Laimir. Teresa, con ironía y sentido del humor, afirma que ella escribe casi hurtando tiempo y con pena, porque me estorba de hilar por estar en casa pobre y con hartas obligaciones. No se sorprendería su extensa obra en alguien que lo haga pensando en que podía dedicarse a algo mejor, sobre todo cuando en camino hace una crítica audaz de quienes impiden a la mujer practicar la oración mental por razones tan extravagantes como no es para mujeres que les podrían venir ilusiones, mejor será que hilen. Pero en su contexto histórico eludirá las sospechas traspasando la responsabilidad de lo que dice a los que censuraron su obra, y por eludir o tratar de eludir lo más posible a estos, dirá que cualquier cosa de valor que escribe será Dios quien se lo haya inspirado. Aún así se ganará la amenaza de excomunión y el reproche del nuncio Felipe Sega, entre otras razones por enseñar. Fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura contra la orden del Concilio de Trento y de los prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñasen. Hay que recordar que todavía en 1923 el Papa Pío XI anunciaba por boca de Monseñor Gali su negativa a declararle la doctora de la Iglesia, sexus obstat, el sexo lo impide, y que hubo que esperar hasta 1970 para otorgarle tal reconocimiento. En la iconografía teresiana es frecuente encontrar junto a la pluma y el libro la figura de la paloma, que representa al Espíritu Santo, inspiración divina que sigue la geografía que tan pronto se apoderó de su figura, como responsable de sus escritos. Solo desde esta perspectiva se podría explicar su cuantiosa obra y su calidad. En el proceso de su canonización ya se recogen testimonios en este sentido. Ser cosa milagrosa que una mujer de su cabeza sola pudiera escribir y enseñar cosa tan aventajada en materia de espíritu, lo cual juzga este testigo no pudiera ella haber alcanzado sin particular favor y enseñanza del Espíritu Santo.
Diego de Yepes, obispo de Tarazona, en su biografía de la santa, dice que en el manuscrito de sus obras no hay palabra borrada ni enmendada, que le parecía uno de los mayores milagros que de los santos escriben, y el mayor testimonio de la luz y sabiduría que el Espíritu Santo le infundió. Esta leyenda se propagó rápidamente y alimentó aún más el carácter milagroso de sus escritos, hasta el siglo XVII, en que un historiador de la Orden Carmelita aclaró, después de consultar los manuscritos originales, que había visto palabras borradas, tachadas, corregidas, añadidos en los márgenes de su puño y letra, etc. También, como hecho milagroso de su escritura, se propagó que le acontecía que después de haber estado en trance se encontraban muchas cosas escritas de su letra, todo ello con el fin de tratar de comprender a la mujer, a la escritora, que sobrepasaba y rompía el esquema que la sociedad tenía de la mujer. En realidad, a Teresa, el hecho de ser mujer en este contexto misógino le permitió crear un estilo propio y no tener que someterse a la retórica o estilismo de la época. Ella misma definió su modo de escribir: una llaneza y claridad por la que soy perdida. Se aparta del lenguaje de los letrados deliberadamente y adopta el lenguaje de la experiencia personal, tras el cual hay una escritora sofisticada, que adapta su estilo a sus circunstancias, lo que significa un esfuerzo estilístico notable. García de la Concha, uno de los primeros en hablar y destacar a Teresa escritora, sin el artificio geográfico, habla de su angustiosa búsqueda de la expresión. Teresa tiene que expresar sus experiencias místicas de un modo creíble para los lectores. Tiene que explicar lo que es inexplicable. En los últimos años, las nuevas líneas de estudio sobre Teresa de Jesús tienden a mostrar a la mujer y a su obra como fundadora y como reformista, pero también a liberar a la escritora, liberarla del halo geográfico que se apoderó rápidamente de su figura y de su producción, tras su rápida canonización, porque la eleva a una categoría que trasciende su propia naturaleza humana y que quizá por esto la ha privado de su lugar. Sería deseable que en este año, que se celebra el 5º centenario, se aprovechara también desde este punto de vista y que no se desperdicie esta oportunidad para tratar su vertiente como escritora y como mujer, y que haya ocasión para abordar esta labor, su valentía y su testimonio dentro del contexto en que le tocó vivir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Ana. Y sí vemos a lo largo de estas conferencias los santos, lo que tienen que luchar. Pero yo siempre me acuerdo de la frase de Teresa: muera hija de la Iglesia. Todo lo que hizo Teresa fue por el bien de la Santa Madre Iglesia, hecha de santos y de pecadores. Pero no nos quedemos nunca en Teresa de Jesús, que ella nos lleva siempre al Jesús de Teresa, y es lo importante. Y para terminar, adelantaros que estamos preparando un viaje a Ávila, 29 y 30 de mayo en principio. Iríamos a Ávila a ver el convento de San José, visitar Ávila. Iríamos después a Segovia a ver también de San Juan de la Cruz, y sería sábado y domingo. Hay 46 plazas, todo completo, almuerzo, cena, alojamiento, bus, etcétera, etcétera. Subiría a 76 euros. Hola, dice el señor Muniain. Como las plazas no son muchas, aquí tengo unas fichitas para los que quieran en principio ir, para coger las direcciones y después entrar en contacto con ellos para explicar todo. Me comentan aquí al oído que desde el día que marchemos hasta que, si Dios quiere, regresemos, el autobús está a plena disposición. No sé si en lugar de un día, después de ver todo lo de San Juan de la Cruz, queremos acercarnos al mesón de Cándido a Segovia, tomar tus niños, el autobús nos lleva. Bueno, pues... Álvaro, ¿quieres hacer un poco propaganda? Nosotros tenemos la Javierada el 7 y 8 de marzo. Nosotros visitamos Estella con guía, tenemos un festival de jotas
En fin, vemos Javier Leire, regresamos, pero yo no tengo esos precios, 140 euros, pero vamos, a ver si os animáis a una Javierada, que también es muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia y continuaremos en la próxima, os avisaremos también, la próxima conferencia. Muchas gracias y basta la calor del amor del Señor para venir a escuchar. Gracias a